con el guante de disimular. Volvemos con Alternativa Solidaria y ahora le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Juan Cruz Castañeira. ¿Cómo andas, Juan Cruz? ¿Bien? Bien, muchas gracias por esta invitación, en este caso para presentar mi cuarto libro. Sí, el libro se llama Malvinas por sus protagonistas, de Juan Cruz Castañeira. La otra vez viniste, estuvimos hablando un poquito, pero habías venido a presentar el otro libro y sí, yo te hice un par de preguntas sobre el tema de este libro, Malvinas. Juan Cruz, ya algo te había preguntado, ¿no?, en su momento cuando viniste esa vez, pero te lo quiero volver a preguntar a ver si la postura cambió o vos viste que el gobierno tenga otra sensación. Cuando escribiste este libro y charlaste con los veteranos de guerra, ¿qué sensación tenés que tienen los veteranos de guerra hacia este gobierno o hacia la política sobre Malvinas que tiene este gobierno de Cambiemos? ¿Qué sensación tuviste vos? ¿Qué te contaban? De alguna manera la personal tuya también, ¿eh? Se podría decir resignación, porque lamentablemente luego de perder la guerra hubo una desmalvinización empezada por el proceso de reorganización nacional y continúa con los gobiernos de la democracia. Pero muchos veteranos sobre este gobierno, puntualmente sobre este gobierno, ¿qué opinan? No tienen mucha esperanza, como la mayoría de los argentinos. La mayoría de los veteranos de guerra sí están conformes con la política que tuvo la señora de Kirchner con respecto de considerarlos en las pensiones militares, en la asistencia del PAMI, pero realmente en este gobierno es una resignación total, porque lógicamente este gobierno es pro-imperialista, no va a tener una posición nacionalista, sobre todo con una causa tan justa y tan noble como es el tema de Malvinas. Y además tengamos en cuenta la postura de este gobierno en cuanto a sus políticas con los países como Gran Bretaña en el tema Malvinas, ¿no? Digamos que recordemos las políticas de este gobierno, que modificó y casi entregó la cuestión de la discusión de la soberanía. Sí, hay cosas más delicadas que el gobierno tiene sensibilidad social, como la gente que está pasando hambre, está sufriendo la desocupación y la inseguridad, mucho menos se va a preocupar por una causa tan sensible y tan importante para la patria como es Malvinas. Por suerte hay programas como ustedes que permiten difundir esta obra, difundir estos testimonios de a veces de muchos veteranos que no tienen voces. Yo fui a la provincia de Formosa, provincia de Catamarca y a la provincia de San Juan, donde se vive la realidad de otra manera, hay más patriotismos, sobre todo por ser provincias linderas con otros países, y lamentablemente a veces hay veteranos que no tienen la posibilidad de ser entrevistados o de escribir un libro, pero en este libro narro la vivencia de 35 protagonistas de la guerra, más el anexo de estas provincias mencionadas. Eso te iba a preguntar, 35 excombatientes de Malvinas, de veteranos de guerra, son los que... Los entrevistados centrales, y después hay un anexo de entrevistas a los veteranos de San Juan, Formosa y de la provincia de Catamarca. Además el libro, y esto ya que es audiovisual, tiene la ilustración del gran artista plástico santiagueño Matías Zárate, que lo quiero mostrar aquí en la cámara, y adentro también hay ilustraciones de este gran joven malvinero. ¿Que participó? No, es un joven artista plástico que hace muchos dibujos alusivos a esta gran causa nacional. Y bueno, en relación a lo que vos decías recién, los sentimientos sí son una cuestión importante, pero sobre todo en el pueblo argentino. La sensación que te dejó, después de haber indagado tanto en el tema de Malvinas, la cuestión de los recursos económicos, como son los citícolas, los petroleros. Porque, por eso digo, fuera de la cuestión de los sentimientos, hay otra cuestión. Sí, geopolítica, En geopolítica, claro, que el gobierno le debería dar importancia. Si siente cierto desprecio, cierto desapego por algunas cuestiones, resolver la cuestión económica también tiene que ver con estas cosas. ¿Qué mirada tiene, desde tu punto de vista, el gobierno con respecto a estos temas que acabamos de mencionar? Sí, es una mirada apática, una mirada de desinterés, o quizás de ignorancia. Quizás uno no sabe la importancia, como tú dijiste, de Malvinas, el tema de la salida bioceánica, un lugar estratégico aquí en la región, sí. O sea, hay un montón de cosas importantes que lamentablemente este gobierno... Sobre la Antártida. Así es.
Independientemente de esto, es un territorio que es parte de la soberanía argentina, aunque no tuviese importancia estratégica, pero lo tiene. Igual hay que reclamar la soberanía, porque Malvinas fue y será de la República Argentina. ¿Es de países serios reclaman la soberanía? Sí, así como corresponde, como hace España con el Peñón de Gibraltar. Exacto. Cuando vos hiciste estas 35 entrevistas, recién nombraste provincias, estuviste recorriendo el Así país es. y demás. Y lo presenté en La Pampa, Ya lo este mes de presentaste. agosto, sí. La sensación que te da, más allá ahora de la cuestión gubernamental o estatal de este gobierno, en cuanto a la gente, a la sociedad, al pueblo, ¿cómo te comentaban ellos o qué te comentaban ellos de cómo se sentían ante la gente, de ser reconocido, no reconocido, en la misma situación de antes? ¿Cómo están? Sí, al principio se sentían rechazados por la gente, no por culpa de la gente misma, sino por la influencia de los medios de comunicación y del gobierno. Salvo quizás en el interior, porque nosotros los que tenemos la suerte de viajar y conocer el interior, la gente es diferente en el interior, los pueblos, es más afectiva, más educada. En cambio, una cosa que me llamó la atención, uno de los máximos héroes, Óscar Ismael Poltronieri, un soldado condecorado por su acción valiosa en el Monte Dos Hermanas, él contaba que vendía calcomanías de Malvinas en los trenes para sustentar a su familia, y la gente acá le decía, ¿por qué no le va a pedir a Galtieri? O sea, acá la gente quizás es más despectiva en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. En cambio en el interior la gente es más fraterna, porque también hay más afinidad entre sus coprovincianos. La gente, todos conocen dónde vive el veterano, conoce su familia, hay otra lógica, y esto es importante, sobre todo estos testimonios de esta gente de provincia. Lógicamente, entre las entrevistas centrales están en las entrevistas a dos de los máximos héroes, los jefes de los comandos 601 y 602, Aldo Rico y el actual general retirado Mario Castagneto. Está la entrevista al general Balsa, que en este entonces fue teniente coronel a cargo del grupo 3 de artillería. La entrevista a Emilio Guillermo Nani, que también es un artillero destacado, que lamentablemente perdió el ojo en la recuperación del cuartel de La Tablada y hoy injustamente está detenido en Campo de Mayo, a pesar que tiene más de 70 años. También hay una entrevista muy valiosa, que a veces no se habla de una guerra, porque una guerra se asocia con temas bélicos solamente, pero es importante la función de los capellanes. Y entrevisté para ese libro al capellán rionegrino Vicente Martínez Torre, que él es salesiano y fue el capellán del Regimiento de Infantería 25, donde estaba el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Así que en este libro trato de rescatar no los hechos bélicos, los hechos valerosos, sino cómo es el tema humano de protagonizar una guerra, cómo es sentirse en el límite entre la vida y la muerte, cómo se desarrolla un sentimiento tan noble y tan solidario que es la camaradería entre los miembros de la fuerza, y además el temor lógico a la muerte. Más allá de las diferencias que podemos tener sobre algunos de los personajes que nombraste y que entrevistaste, Pero estuvieron en Malvinas y hay que respetar. por eso, sí, qué sé yo, no sé si que respetar porque estuvieron en Malvinas, porque ellos no respetaron otras situaciones sobre otro tipo de personas que quizás no estuvieron en Malvinas, pero también se merecían respeto. O sea, digo, más allá de las diferencias que podemos tener, Juan Cruz, el planteo es Malvinas, el libro que vos escribiste sobre Malvinas, y la diferencia que podemos tener sobre algunos de esos personajes la dejaremos para algún programa donde Aunque yo también tengo diferencias con el general Balsa, el embajador kirchnerista y el más allá de la diferencia militar menemista. Pero por eso digo, la invitación es para la presentación del libro y sobre el tema concreto. Claro, porque si no entramos en una discusión donde tenemos libertad de opinar todo. En el programa acá dejamos opinar a todos, pero de la misma manera que yo dejo opinar a todos, también planteo mi opinión. Y algunos de los personajes que son me generan ganas de vomitar, algunos de los personajes que nombraste, entonces que vos nombraste como grandes héroes. Entonces digo, más allá de eso, la cuestión de Malvinas, la presentación del libro, y que me parece muy importante lo que vos haces, ¿no? De solventar, ir a las fuertes directa. Sí, y aparte de solventarte vos, porque estos son cuestiones que vos te financias, ¿no? Sí.
que era donde yo quería ir. ¿Cómo? No hay editoriales, Claro, esto lo haces vos. es un trabajo de autor, o sea, uno hace la inversión de sacar los libros y después están a la venta en las presentaciones, y por suerte este libro está en venta en el Círculo Militar de la Nación, en la avenida Santa Fe 750, en Plaza San Martín, a 200 pesos. Y el que lo quiera, sí, que ven de otro lado, de otro lugar, que tenga ganas de... O si no, me pueden contactar Eso. en Facebook como Juan Cruz Castiñeiras, o si no, acercarse a la librería Huemul de Santa Fe y Ascuénaga, en el barrio de Recoleta, o si no, contactarse con el Club del Libro Cívico, que ellos también me comercializan el libro a nivel nacional, y lógicamente llega a todas las provincias, y la idea es presentarlo en diferentes países de la región. Próximamente lo voy a presentar en la República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, considerada la perla del Pacífico, donde podré llevar este testimonio, sobre todo este testimonio directo. Yo nací en el año 84, 2 años después de la guerra, pero lo bueno que en este libro están las palabras de los protagonistas, cómo es vivir una guerra. Una cantidad importante, estamos hablando de 35 participantes de la guerra que estén contando sus y de experiencias, diferentes aspectos. También está la entrevista, que es muy valiosa, al doctor Rubén Broski, que habla sobre la labor de los médicos. Y además, recordemos que Malvinas no es solamente una causa argentina, es una causa americana. Luego de las guerras de las independencias, una de las guerras más importantes fue la guerra de Malvinas, de un país americano frente a una potencia mundial como es Inglaterra. Y países hermanos que nos apoyaron, ¿no? En Malvinas. Caso Perú, que ahí está la foto del arquitecto Belaúnde Terry, Y que países fue que no. presente. Un caso Chile. Como en todos lados, sí. Y después otro... Más que no nos apoyaron, digamos, que apoyaron, se pusieron, sí. ¿no? Después otro país que apoyó fue un gran patriota, Muammar al-Gaddafi, el presidente libio, que a veces no se habla sobre esta ayuda, la ayuda panameña y venezolana a nivel diplomático. Sí, hubo muchos países que ayudaron, y otros países, no sé si traicionaron, pero apoyaron a Inglaterra, caso Chile, porque Chile tiene una política más pro-británica y lo demostró apoyando a Inglaterra. Pero bueno, históricamente la tiene, ¿no? Sí, históricamente. Desde la o sea, Guerra del Pacífico. digamos, no es que tanto los chilenos traicionaron, sino que mantuvieron su lógica, su lógica histórica, que era apoyar a sus socios, digamos. Y enfrentarse a la Argentina, ¿no? Digamos que siempre el enemigo de Chile es Argentina. Sí. O mejor dicho, los países limítrofes, porque también tuvo la guerra del Pacífico, claro. Con Perú, con Bolivia. Pero bueno, en este caso son decisiones soberanas que tiene cada estado de apoyar o no, o mantenerse neutral, pero lo importante de este libro es resaltar sobre todo la gente que apoyó la causa, como en Panamá, Venezuela, Perú, Libia, entre otros. Repetí entonces cómo la gente puede contactarte o cómo puede hacerse del libro Malvinas por su protagonista tuyo, de Juan Cruz Castañeira. A través de mi página de Facebook, Juan Cruz Castiñeiras, o a través del Club del Libro Cívico, que también está en la calle Marcelo T. de Alvear, 1249 en la galería, o si no, ir al Círculo Militar de la Nación, avenida Santa Fe 750, en Plaza San Martín. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz. Tenés 30 segundos para decir lo que quieras con respecto al libro, lo que estamos charlando. No, esto que hay que valorar a los veteranos de Guerra de Malvinas. A veces el argentino es exitista. Como la guerra se perdió, se quiere voltear la página y olvidar esto. Pero hay gente que está hoy en día, afortunadamente, junto a nosotros, que hay que valorarlo y sobre todo escuchar este testimonio directo que tenemos la suerte hoy en día. Lo tenemos que aprovechar, porque el día de mañana uno va a tener que ir a los libros o a los archivos periodísticos, pero hoy en día podemos interactuar con los protagonistas directos de esta gesta histórica y heroica como fue la guerra del año 82. Como para cerrar, ahora me acordé y quería tu opinión, como militante nacionalista que sos y peronista nacionalista, como vos te identificás, digo, ¿qué sensación te quedó de que este gobierno no haya hecho ningún acto el otro día, después de tantos años, como que pasó desapercibido el feriado, pasó desapercibido, no hubo actos oficiales, el presidente de vacaciones? Sí, les importa más el tema electoral que el tema de la patria. Lamentablemente, esto lo vimos cuando asumió Macri, que le juró desempeñar con lealtad
y honestidad, y quitó la palabra patriotismo de la jura. Con esto demuestra... ¿Cómo? No le presté atención a eso. ¿Cómo? Porque uno cuando jura Sí, dice... vos podés jurar hasta por la Biblia, por lo que quieras. ¿Cómo fue lo de Macri? Que él quitó la palabra patriotismo de la jura. Ah, no, Sí. nunca le presté atención. Lo voy a buscar ahora para mirarlo. Lealtad y honestidad en vez de lealtad y patriotismo. ¿Juró por eso? Sí. ¿Sí? Ah, no, lo voy a buscar porque la verdad nunca le presté atención. No, yo tampoco. Sí, esto realmente a los nacionalistas nos chocó. Y bueno, después nos causó risa cuando le pegó el mástil de la bandera argentina. Quizás era la venganza Por del haberlo nacionalismo. hecho. Así que vos decís que retiró la palabra en Sí. la jura, ¿la sacó? No sé, lo voy a buscar para mirarlo. Listo, Juan Cruz, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a Gracias ustedes. por el Hasta luego. libro y mucha suerte. Muchos Muy éxitos amable. con ¿qué número es el libro tuyo? Cuarto libro, el primero sobre Seinelin, el segundo sobre Perón, tercero de Lefebvre y cuarto sobre Malvinas. El de Perón también lo presentaste en el programa, Y el de cuando Lefebvre estábamos en el canal Jean Lanús. El de Lefebvre fue el que viniste, que yo te saqué el tema Malvinas, porque justo habían salido un par de noticias Sí. en ese momento sobre el tema Malvinas, y bueno, ahora muchos éxitos. Muchas gracias, hasta luego. Un amigo de la casa, Juan Cruz Castañeira, que nos ha traído el libro Malvinas por sus protagonistas que él ha escrito. Vamos a la última tanda y enseguida regresamos con Alternativa Solidaria en el último bloque. Ya volvemos.